Yo, mujer de 33 años, he estado casada con mi esposo, Sach, hombre de 36 años, durante los últimos 10 años, y hemos estado juntos por más de 13. Lo conocí en la universidad y, aunque era un par de años mayor que yo, eso nunca fue un problema en nuestra relación. Siempre he sido una mujer ambiciosa, y él lo supo desde el momento en que nos conocimos. Trabajo como diseñadora de moda en una marca global, no puedo dar el nombre por razones obvias. He trabajado muy duro para llegar a donde estoy porque empecé en la industria sin contactos y sin apoyo de nadie. Tuve que escalar lentamente la escalera en mi campo, y estoy muy orgullosa de lo que he logrado. Cuando las cosas se pusieron serias entre Sach y yo, le dejé claro que para mí era prioridad establecer mi carrera, y que si él no podía entenderlo y apoyarlo, no podía siquiera pensar en tener una vida con él. Sach lo comprendió por completo porque él también es muy motivado y ambicioso. Actualmente trabaja en el departamento de finanzas de una empresa de tecnología y ha progresado constantemente en su carrera, ganando renombre. Hace 3 años, sin embargo, Sach y yo comenzamos a tener problemas en nuestro matrimonio. Él sentía que yo había avanzado bastante en mi carrera y que había llegado el momento de centrarme en formar una familia y criar hijos. Yo no sentía lo mismo. Si bien sabía que había llegado lejos, también pensaba que aún tenía tiempo y podía lograr más. Para esa fecha, ya estaba buscando cambiarme a la empresa para la que trabajo actualmente u otras de nivel similar. Conseguir empleo en estas marcas es muy complicado, pero mi antiguo trabajo también estaba en riesgo debido a la pandemia. Sabía que pronto comenzarían los despidos y no podía permitirme eso, así que estaba buscando cambiarme antes de que sucediera algo desafortunado. Sach, en cambio, pensaba que era la oportunidad perfecta para que intentáramos tener hijos. Si me despedían, tendría un descanso y podría enfocarme en el bebé un par de años, y luego reincorporarme al trabajo si así lo deseaba. Yo no quería eso para mí. Cada vez que hablábamos del tema, terminaba en pelea, y supe que él no estaba interesado en escucharme o entender mi perspectiva. Por eso comencé a enviar solicitudes de trabajo sin contarle. Al principio me sentía fatal, porque siempre habíamos compartido todo, pero sabía que no podía sacrificar mi carrera en ese momento. Unos meses después, a finales de 2021, conseguí mi empleo actual. Cuando lo logré, estaba súper feliz y muy orgullosa de mí misma, pero Sach desafortunadamente no compartió esos sentimientos. Se sintió traicionado por haber tomado una decisión tan grande sin considerar su opinión y como eso, según él, retrasaría nuestra familia durante un tiempo considerable. Traté de explicarle mi punto de vista, pero él estaba dolido y no quería razonar. Supe que debía darle tiempo para salvar y mejorar nuestra relación. En abril de 2022, demostré mi valía ante mis jefes y supervisores, y mis condiciones de trabajo mejoraron. Los beneficios que me ofrecieron han sido increíbles y, básicamente, por eso necesitaba hacer el cambio. Yo sabía que en estas grandes marcas, una vez que logras hacerte un lugar y trabajas duro al principio, adquieres mucho poder de negociación. Cuando le conté a Sach acerca de las ventajas que me habían ofrecido, al principio pensó que yo estaba bromeando de lo buenas que eran. Tendría 6 meses de licencia de maternidad remunerada, además de otros 6 meses en los que podía elegir entre dejar de trabajar temporalmente sin goce de sueldo o continuar en modalidad de trabajo desde casa. Ninguna de estas opciones me hubiera sido posible en mi antiguo trabajo. Por eso creí que era el mejor momento para tratar de tener un bebé, porque ya no tendría que comprometer mi carrera para ser madre. Tenía un empleo estable y con opciones de transición para esta nueva etapa de mi vida de la manera más llevadera posible. Pensé que todo marchaba bien y empezamos a intentarlo. Lamentablemente, no tuvimos éxito hasta noviembre de 2022, cuando decidimos ir al médico para ver qué sucedía. Ambos estábamos preocupados, él más que yo, y sabíamos que este era el mejor paso a seguir. Los resultados de los exámenes fueron claros. Tenía muy pocas probabilidades de concebir de manera natural. Quedé devastada porque realmente deseaba tener un hijo. El médico dijo que no era algo relacionado con mi edad ni estilo de vida, sino un efecto secundario de una enfermedad debilitante que tuve a finales de mi adolescencia. Esencialmente, no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Sin embargo, Sach no comprendió. Sentía que, por estar ya en mis 30, comenzaban estos problemas. Se comportaba de una manera muy grosera, sin escuchar nada de lo que decía el médico e inventando historias y teorías propias. Empezó a culparme a mí y a mis ambiciones por mi infertilidad, diciendo que si lo hubiera escuchado y no me hubiera enfocado tanto en mi carrera, ya seríamos padres.
Ninguna conversación, discusión, la intervención de la familia ni las opiniones médicas lograron hacerlo cambiar de parecer. Era como si hubiera estado esperando la oportunidad perfecta para culparme y odiar mi trabajo. Esto se volvió muy agotador para mí en el aspecto mental, sobre todo porque también estaba lidiando con mi propio dolor personal. Estaba deshecha al enfrentar la realidad de que nunca podría llevar un embarazo a término. Fue la etapa más oscura de mi vida, y no tenía apoyo de nadie. Fue entonces cuando mis suegros intervinieron. Habían venido a nuestra casa para Navidad ese año, y al ver nuestro estado, se horrorizaron. Ambos nos pidieron que tratáramos de arreglar nuestras diferencias por nuestra cuenta, pero estábamos en constante confrontación. Finalmente, decidieron volar hasta donde estábamos para hablar con nosotros sobre el problema. Mi suegro regañó fuertemente a Sach por culparme de algo sobre lo que yo no tenía control alguno. Incluso mi suegra dijo que estaba disgustada de ver en lo que se había convertido su hijo. Me apoyaron en todo momento, y les estuve muy agradecida por ello. Estoy segura de que si no hubieran intervenido en ese momento, el matrimonio habría terminado. En retrospectiva, a veces siento que tal vez hubiera sido mejor que todo se acabara entonces, porque ni mis suegros ni yo sabíamos lo que estaba por venir. Después de muchas discusiones, llantos y conflictos, las cosas entre Sach y yo mejoraron. Fue muy difícil aceptar que no podría concebir, pero poco a poco lo estaba asimilando. Semanas después, le pregunté a Sach si estaría de acuerdo con la adopción, porque, al final del día, queríamos ser padres y había demasiados niños en el mundo que necesitaban una familia. No tenía problema alguno en amar o criar a un niño que no fuera biológicamente mío, pero también entendía que no era obligatorio que Sach pensara de la misma forma. Incluso cuando éramos novios, recuerdo que hablamos de la paternidad en una ocasión, y le pregunté si alguna vez consideraría la adopción. Se mostró muy divertido en ese momento, como si le estuviera proponiendo algo de otro mundo. Se rió y dijo que nunca había pensado en esas cosas porque sabía que tal situación nunca se presentaría. Lo presioné un poco más, pero noté que se estaba fastidiando, así que lo dejé pasar, y nunca volvimos a mencionar el tema. Así que ahora, con mucho cuidado, le presenté nuevamente la idea. Empecé de manera sutil, dando rodeos, pero él lo notó de inmediato. Antes de que yo siquiera pudiera mencionar la adopción directamente, él me contestó tajantemente que no iba a criar al hijo de otra persona, así que la adopción quedaba descartada por completo. Lo dijo como si fuera la última palabra y no hubiera nada más que hablar. Traté de insistir porque quería abrir todas las opciones posibles, pero él se mantuvo firme. Simplemente no quería escuchar nada de lo que yo decía. Estaba agotada y le pregunté qué alternativa teníamos entonces. Él respondió que podía someterme a tratamientos de fertilidad, que dejó muy claro era lo que él prefería, y, si no, recurrir a la subrogación. Yo le dije, sin rodeos, que no me sometería a tratamientos de fertilidad. Conozco a muchas mujeres que lo han hecho y sé el tipo de sacrificio al que someten a sus cuerpos para lograrlo. Gastar todo ese dinero y poner en riesgo mi salud solo para tener un bebé biológico no me parecía lógico. Por tanto, ambos descartamos las opciones principales del otro. La mía, que era la adopción, él la rechazó por completo, y la de él, que era el tratamiento de fertilidad, yo me negué siquiera a considerarlo. El punto intermedio que nos parecía aceptable para los dos fue la subrogación. Ninguno lo contemplaba como primera opción, y discutimos mucho tratando de convencer al otro de ceder en la adopción o en los tratamientos, pero ambos éramos tercos y no queríamos ceder. Así que finalmente decidimos la subrogación. Por suerte, encontramos a una gestante subrogada muy pronto. Se trataba de su compañera de trabajo, Sara, mujer de 27 años. Fue él quien me la sugirió y me dijo que ella estaría más que feliz de hacerlo si encajábamos. Me sentí aliviada de no tener que buscar tanto, pero debería haber sospechado. No sé por qué mi instinto no se activó, porque generalmente sí lo hace. Tenía que haber sabido que algo no cuadraba y que no podía ser simple coincidencia que ella estuviera lista y dispuesta a ser gestante tan rápido. Pero en aquel momento no me surgieron esas dudas. Simplemente estaba agradecida de haber resuelto la primera parte del proceso y solo quedaban los trámites médicos. Ella se sometió a varios exámenes y citas médicas exhaustivas, pero el doctor se mostró optimista. Sara era joven y fértil, y dijeron que tenía muy buenas probabilidades de llevar el embarazo a término. Las muestras ya estaban tomadas y almacenadas, así que solo faltaba la parte de la implantación. Una vez que todo esto y la documentación estuvieron listos,
Nos dieron una cita para el gran día. Sach y yo estábamos muy emocionados y ansiosos todo el tiempo. Yo me sentía como una niña a punto de hacer un examen. Sara también se veía tensa, pero se mostraba valiente para darnos tranquilidad. Tras la implantación, nos pidieron volver en 2 o 3 semanas para comprobar si había sido exitosa. A Sara le dieron una lista de recomendaciones, siendo la principal que no se estresara, algo irónico, pero así es. Los siguientes días pasaron como un suspiro. Estábamos en contacto permanente con Sara, y ahora creo que quizá fuimos un poco invasivos. Sach y yo íbamos a su casa casi todos los días para ver cómo estaba. Descubrimos que la implantación había funcionado el día de la revisión y creo que fue el momento más feliz de mi vida. Era como si cualquier preocupación o arrepentimiento que hubiera tenido desapareciera. Sach y yo estábamos nerviosos por el bebé durante el primer trimestre, así que no le contamos a nadie lo que estaba sucediendo. Planeábamos dar la noticia alrededor del 4.º o 5.º mes. Las primeras semanas tras saber el éxito de la implantación fueron geniales. Sach y yo llamábamos a Sara con frecuencia y la ayudábamos con cualquier problema médico que tuviera. Las cosas empezaron a torcerse hacia el mes y medio de embarazo. Las náuseas matutinas de Sara se volvieron muy intensas y tuvo que pedir bajas en el trabajo de lo mal que se sentía. Los médicos le recetaron medicamentos muy suaves, pero básicamente le dijeron que debía sobrellevarlo porque era algo normal, y probablemente duraría todo el primer trimestre, si no más. En ese periodo, además, yo me lesioné. Tuve una fractura en la muñeca derecha y necesitaba ayuda con muchas tareas de la casa. Durante los primeros días, Sach dividía su atención entre ambas cosas, y yo no dije nada porque estaba incapacitada para ver cómo estaba Sara. Me alegraba que él entendiera la gravedad de la situación y asumiera la responsabilidad de atenderla mientras yo me recuperaba. Sin embargo, empezó a molestarme que se mostrara totalmente despreocupado por mi lesión. Era como si yo ya no importara. Toda su atención se centraba en Sara. Quería pasar cada minuto libre con ella o hablando de ella. Traté de no reprocharle nada, porque sabía que Sach estaba lidiando con muchas cosas a la vez. Pero me ponía irritable. Todo explotó un día cuando me preguntó si me importaba en absoluto nuestro hijo, y yo estallé preguntándole si a él no le importaba nada mi salud. Después de ese arranque de ira, nos sentamos y hablamos de lo que sentíamos. Él prometió que haría un esfuerzo por hacerme sentir importante y escuchada. Confié en él, gran error, y seguimos adelante. En los siguientes días, su actitud conmigo mejoró, debo admitirlo. Me prestaba más atención y pasábamos más tiempo juntos, pero se notaba que su cabeza estaba en otra parte. Seguía pendiente de Sara como un cachorro, y con cada día que pasaba parecía más que ella era su pareja y no nuestra gestante subrogada. Ella había pedido permiso en el trabajo y, aunque seguía recibiendo sueldo, Sach hacía horas extra para cubrirla y la visitaba todos los días, aunque yo hubiera ido a verla en la mañana. Lo primero que hacía él al salir de trabajar era conducir hasta la casa de Sara para fortalecer vínculos con ella, según decía. Volvía cambiado, cenaba y se dormía. Nuestra vida de casados estaba muerta. Ni siquiera hablábamos si no era para tratar el tema de Sara. Parecía que su prioridad era la mujer que llevaba a su hijo, y a mí me destrozaba emocionalmente escuchar esos comentarios todo el tiempo. Me sentía completamente inadecuada e incompleta como mujer. Quise sacar el tema con él, pero sentía que no tenía derecho porque mi infertilidad fue lo que nos llevó a esto, y al final del día Sara estaba haciendo algo por nosotros con costo para su salud y su vida. Me sentía como una persona terrible por sentir celos y rabia hacia ella, en lugar de gratitud. La situación me estaba volviendo loca al punto de plantearme si la subrogación había sido una buena idea. En lugar de acercarnos, nos había distanciado, y no era lo que yo esperaba en absoluto. No sé qué me sucedió, pero la dinámica entre Sach y Sara me hacía pensar en cada momento que quizá estaban teniendo un romance. No encontraba otra forma racional de explicarlo. Podría justificar sus emociones como las de un hombre ansioso por la llegada de su paternidad tan esperada. Probablemente yo me habría sentido igual, pero todas mis alarmas internas no dejaban de sonar y supe que debía hacer algo para calmar mis nervios. Cuando decidí investigar sus cosas para confirmar mis sospechas o tranquilizarme, Sara ya estaba de más de 5 meses de embarazo. Mientras Sach se enfocaba al 100% en Sara y su embarazo, yo me enfocaba en descubrir qué pasaba entre ellos. Admito que en ese momento no fui la mejor pareja para mi esposo ni el mejor apoyo para Sara. Pero en mi defensa,
Mi cabeza estaba hecha un lío y no podía ocuparme de ellos. Y para quienes piensen que debí simplemente hablar con mi esposo, lo intenté más de una vez, pero su actitud no cambió, y eso me hacía sentir peor. Aun expresándole mis sentimientos, él los ignoraba completamente. Así que, cuando tenía tiempo, revisaba su teléfono y su chat. En realidad, él tiene 2 números, así que me llevó un tiempo revisar todo. No encontré nada, ni en mensajes ni en su Instagram. Los textos y mensajes directos eran más bien sobre su estado de salud y él preguntándole cómo se sentía. Era demasiado formal. En algunos tramos parecía que faltaban partes de la conversación, porque no había continuidad, pero no podía estar segura. Me sentía un poco culpable por estar revisando cosas a escondidas, porque no encontraba nada sospechoso. Aún así, no estaba satisfecha. Luego decidí mirar sus correos electrónicos. Por fin tuve la oportunidad de verlos ayer. Su correo profesional no tenía nada entre ellos, solo mensajes de trabajo. Revisé su correo personal y tampoco había nada, ni un solo email relacionado con Sara. Fue entonces cuando noté que había un tercer correo electrónico abierto en su sistema. Lo abrí rápido y vi que contenía correos con un único remitente que databan desde 2022. No tuve tiempo de leer todos los emails, así que copié y pegué la mayoría en un documento que me mandé a mí misma. Sentía que si me ponía a leerlos ahí mismo, corría el riesgo de que Sach se diera cuenta de que estaba husmeando, y eso arruinaría mi única oportunidad de confirmar mis sospechas. Por suerte tuve tiempo para copiar todo el intercambio sin que él se despertara. No pude pegar ojo en toda la noche. Quería leer cada email en voz alta para que él me escuchara, pero sabía que debía actuar con inteligencia, no por impulso. Decidí esperar a que él se fuera al trabajo al día siguiente y leerlos. Lo que descubrí me dejó en shock. Me hizo querer lastimarlo con un arma, en un sentido figurado, del enojo que sentí. No solo me estaba engañando física y emocionalmente, sino que también planeaba estafarme. Me tomó horas leer todos los correos. Básicamente, descubrí que él y Sara tenían una relación extramatrimonial desde inicios de 2022. Nadie en su oficina lo sabía. Todo empezó con él desahogándose con ella sobre nuestros problemas, y ella lo escuchaba y le daba la razón. Poco a poco fue evolucionando a algo más íntimo, mensajes subidos de tono y fotos, abusos verbales y burlas hacia mí, etc. Fue espantoso de leer. Algo dentro de mí se rompió al ver todo eso. Sentí que todo lo que había construido a lo largo de los años se derrumbaba en mi cara y que no podía hacer nada al respecto. Seguí leyendo con el valor que me quedaba y descubrí más detalles. Sara no podía tener hijos propios porque tenía problemas con sus óvulos, y era justo el tipo de mujer con la que Sach quería formar una familia. Así que se les ocurrió un plan: lograr que yo aceptara la subrogación y que Sara apareciera como la gran salvadora. Sach la convenció de que una vez que naciera el bebé, lo mejor para su familia sería que Sara dejara el trabajo y se dedicara a tiempo completo a ser madre. La única forma de mantener un estilo de vida lujoso con un solo ingreso y una familia de 3 era involucrarme económicamente a mí. El plan era que, poco antes del nacimiento del bebé, Sach comenzaría a generar conflictos conmigo y terminaría pidiendo el divorcio. Luego, presionaría en la corte para obtener la custodia principal, porque, aunque yo fuera la madre biológica, él estaría dispuesto a criar al niño con la gestante. Así, yo tendría que pagar fuertes sumas de manutención infantil hasta que el niño cumpliera 18 años, algo que puedo costear gracias a mi trabajo. Con esto se aprovecharían de mí para vivir su vida perfecta. Todo esto estaba descrito con detalle en esos correos. Al principio ni siquiera sentí dolor, solo me quedé en shock y entumecida. Mi cerebro no podía procesar esos meses de planeación minuciosa. Si eran tan felices juntos, si él ya no quería estar conmigo, pudo haber hecho lo que corresponde y decirlo de frente. Yo había vivido en una farsa de matrimonio durante 2 años, trabajando en los problemas, dejando que mi autoestima se hiciera pedazos, todo para que él pudiera tener un amorío y un hijo, mi bebé, con otra mujer. Cada pizca de amor que sentía por él desapareció al instante. Solo podía sentir rabia y repulsión en cada parte de mi cuerpo. Supe que tenía que actuar rápido. Necesitaba organizarme y sacar a mi bebé y a mí de este lío cuanto antes. Llamé a mi amiga abogada, Stacy, y le dije que necesitaba quedarme con ella unos días para arreglar las cosas. Luego le envié un mensaje de texto a Sach diciéndole que Stacy estaba enferma y necesitaba ayuda, y que me quedaría en su casa para no ser molestada. No sé qué derechos legales tengo en este embrollo,
pero sé que no me rendiré ni me echaré atrás. Actualización 1. Stacy y yo tuvimos una larga charla. Ella no puede creer que todo esto haya pasado por 2 años sin que yo me enterara. Le dije que no tenía motivos para desconfiar de mi esposo, a pesar de nuestras discusiones. Jamás pensé que el hombre con quien llevaba 13 años haría algo así y traicionaría mi confianza de forma tan rotunda. La buena noticia es que tenemos claro el siguiente paso legal a seguir, y ella dice que tiene la certeza de que ganaré. Pero añade que todo debe suceder antes del parto y que tendremos que hacer público el plan y, por ende, el amorío de ellos. Si no lo hacemos, no tendré posibilidades en los tribunales. La otra opción sería esperar y aguardar a que Sach inicie el divorcio para luego buscar la custodia principal, pero eso parece poco probable. Y, siendo sincera, Sach no merece esa consideración. Se merece toda la mala reputación que obtendrá por arruinar mi vida de esta manera. Muero de ganas de exponerlo a él y a Sara ante todos, en la corte, en la familia y, sobre todo, en su empresa. Esa es la única manera en la que puedo vengarme. Actualización 2. Han pasado 3 días desde que leí sus correos. Después de estar un día con Stacy, regresé a casa por un día para empacar mis cosas más importantes mientras él estaba en el trabajo. No quería darle ni un segundo para pensar que yo sabía algo o que planeaba algo. Por eso decidí quedarme con Sach esa noche y actuar lo más normal posible. Mientras tanto, Stacy preparaba los papeles del divorcio. Hoy, justo después de que Sach se fue a trabajar, me fui a la casa de Stacy con todas mis cosas. Ella ya había enviado los documentos de divorcio a la oficina de Sach, y además, una notificación a su jefe diciendo que 2 de sus empleados estarían involucrados en un litigio legal prolongado por motivos de engaño y fraude. Esto era solo para que la gerencia se enterara del amorío de mi futuro exesposo y su compañera. La estrategia funcionó, porque Sach lleva intentando contactarme por todos los medios posibles. Ha llamado, dejado mensajes de voz, enviado mensajes de texto y ha usado los teléfonos de sus amigos y compañeros. Stacy me aconsejó no responder ninguna llamada desconocida y, si llego a responder, grabar la conversación. Cualquier cosa que él diga a partir de ahora puede servir como evidencia. Sus mensajes de texto ya de por sí son muy incriminatorios. Tiene un ataque de furia en mis chats y pasa de suplicarme que vuelva para arreglarlo todo a insultarme de todas las maneras posibles. Curiosamente, Sara no me ha llamado ni ha intentado comunicarse, aunque estoy segura de que Sach le contó lo que está pasando y cómo esto va a cambiarle la vida. Creo que ahora, por fin, puedo darme el lujo de llorar la pérdida de mi matrimonio y de la vida que conocía, ya que la parte del enfrentamiento inmediato terminó. He estado en modo lucha desde que me enteré, así que ahora sé que puedo permitirme sentir y procesar todas estas emociones que he estado reprimiendo los últimos días. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que le envié los papeles de divorcio a Sach y las cosas pintan bien para mí, si se me permite decirlo. Me mudé con Stacy, a su habitación extra, por el momento, pero al final de la semana espero cerrar el contrato de arrendamiento de mi nuevo apartamento. Es un lugar con 2 habitaciones, ubicado en una zona decente y se ajusta muy bien a mi presupuesto. Han despedido a Sach de su trabajo, tal como Stacy pretendía cuando le informó de todo a su jefe. Ahora que no tiene ingresos, Sara y él no pueden pedir la custodia del bebé cuando nazca. Sara no ha sido despedida porque la empresa probablemente tomó en cuenta que está embarazada, pero le han comunicado que, después del embarazo, deberá replantearse su lugar en la firma. Sin embargo, la gente en su compañía asume que el niño es de Sach y Sara, y eso no les favorece en lo absoluto. Su reputación en la empresa se ha visto muy dañada, y esto afecta bastante a Sara. Sé esto porque mi futuro exmarido me llamó en estado de ebriedad. En general, Stacy y yo casi damos por seguro que vamos a ganar esta disputa. No puedo dar más detalles por ahora porque el caso sigue abierto y podrían usarlo en mi contra. Quizás tenga que darle a Sach algunos derechos de visita, pero según Stacy, Sara no tendrá ningún derecho legal sobre el bebé, lo cual me tranquiliza. No daré más actualizaciones porque no quiero arriesgarme a que se filtren detalles del caso y que mi identidad pueda descubrirse. Gracias a todos los que comentaron y sugirieron qué podía hacer. Estoy muy agradecida, pero ahora me tomaré un descanso de Reddit y seguiré adelante con mi vida.